NTN 24 consultó a expertos en derecho constitucional y legislación estadounidense sobre la legalidad del despliegue naval ordenado por el presidente Trump para combatir el narcotráfico en el Mar Caribe. Según los juristas, el mandatario tiene autoridad para ejecutar dicha acción sin autorización previa del Congreso, siempre que la intervención no supere los 90 días. Los especialistas también señalan que el movimiento de tropas estaría justificado bajo argumentos de seguridad nacional, tras informes de inteligencia que vinculan a los carteles designados narcoterroristas con amenazas directas a Estados Unidos. Roberto Macedonio, periodista permanente en la capital estadounidense, con toda la información. Roberto, adelante, buena tarde. Muy buena tarde. Son letrados expertos en la legislación de Estados Unidos y aseguran con contundencia en respuesta a NTN 24 que el despliegue naval ordenado por el presidente Trump sí sería legal en este momento, dado que todavía no ha excedido los 90 días. Por lo tanto, hasta la fecha no sería necesaria la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Además, explican que el presidente de la nación, Donald Trump, es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, lo que le dará plena autoridad para ordenar ese despliegue de forma unilateral y sin tener que consultar al Congreso. También aseguran que una condición para justificar el despliegue es que tenga como objetivo proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y desde la Casa Blanca han insistido en reiteradas ocasiones que ese es el objetivo final del despliegue, dado que quieren proteger al país del tráfico ilegal de droga que mata a ciudadanos estadounidenses. El despliegue es totalmente legal. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, a través de la Constitución, en el artículo 2, sección 2, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, pues tiene la facultad de realizar despliegues militares en el exterior. Esto, claro, sí, con unos tintes muy importantes, y es siempre y cuando sea para salvaguardar la soberanía, en algunos casos de Estados Unidos, o desplegar acciones militares en donde no haya una guerra formal. El abogado Miguel Ávila también explica cuál sería el escenario en el que sí se necesitaría la aprobación del Congreso. En caso de que, en primer lugar, el despliegue dure más de 90 días o en caso de que Estados Unidos quiera hacer una declaración de guerra. Ninguno de esos dos escenarios se cumplen en este despliegue y es por eso por lo que el Congreso no está obligado a dar la aprobación a este despliegue de fuerzas por parte de Estados Unidos. Además, insiste el abogado en que los buques de la Armada de Estados Unidos se encuentran en aguas internacionales y el derecho internacional permite la navegación de buques de las Fuerzas Armadas de distintos países en esas aguas. También se han situado en aguas de países que han dado la autorización expresa a los Estados Unidos de transitar ese espacio con sus buques. Cuando se haya declarado una guerra formalmente, esto lo podemos encontrar también en la Constitución. Cuando se quieran mantener las tropas en combate por más de 80, 90 días fuera del territorio. Recordemos el derecho internacional. En el derecho internacional, las aguas que están por fuera de la territorialidad pueden ser navegadas por cada y uno de los países de este plano que es la Tierra, ¿cierto? En ese sentido, se pueden llevar a cabo, pues, dichos movimientos. Otros juristas también explican la importancia que ha tenido para justificar la legalidad de este despliegue la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, ya que esa designación sitúa a Nicolás Maduro como jefe de una organización terrorista que amenaza a los Estados Unidos. Y eso justificaría el despliegue que ha ordenado la Casa Blanca. Cuando se trata de una acción, por ejemplo, cuando hablamos de declarar guerra, eso sí requiere una acción y la bendición o autorización que previene del Congreso de los Estados Unidos. Pero ya para atacar, la Casa Blanca necesita poder justificar
esa amenaza inminente sin tener la autorización del Congreso. El poder nombrar, identificar estas organizaciones y el individuo como Nicolás Maduro él mismo, como una persona que tal vez esté en un interés de terrorismo contra los Estados Unidos, pues ya está señalando tal vez a quienes pueden ser tal vez blancos de ciertas acciones de parte del gobierno. El despliegue naval de Estados Unidos en el Mar Caribe lleva un mes, así que todavía tendría otros 60 días por delante en los que puede estar desplegado sin necesidad de recibir la autorización del Congreso. Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata presentaron ante el Congreso de Estados Unidos una controvertida resolución que busca frenar las operaciones militares de Estados Unidos contra narcoterroristas dirigidos, según la Casa Blanca, por el régimen de Nicolás Maduro en el Caribe. Esta resolución es liderada por la legisladora Ilhan Omar, reconocida por su agenda socialista, y exigen que la Casa Blanca solicite autorización al Congreso antes de usar la fuerza militar contra embarcaciones en aguas internacionales o contra el propio régimen venezolano. Lejos de condenar el papel de Maduro en el narcotráfico, acusan a Trump de llevar a cabo acciones ilegales. La llamada resolución de poderes de guerra cuenta con el respaldo de otros miembros del caucus progresista, entre ellos Greg Casar, Jesús Chuy García y Jim McGovern. La iniciativa surge después de los recientes operativos ordenados por la administración Trump contra narcolanchas en el Caribe procedentes de Venezuela. Resolución concurrente para ordenar retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades no autorizadas por el Congreso. Sección 1. Hallazgos. El Congreso hace las siguientes consideraciones. El Congreso tiene el poder exclusivo de declarar la guerra conforme a la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no ha declarado la guerra ni ha aprobado una autorización específica para el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela ni contra organizaciones criminales transnacionales designadas como organizaciones terroristas extranjeras o terroristas globales, especialmente designados desde el 20 de febrero de 2025. La designación de un grupo, entidad o individuo como organización terrorista extranjera o terrorista global especialmente designado no otorga autoridad legal al presidente para ordenar el uso de la fuerza militar contra miembros de dichas organizaciones ni contra un Estado extranjero. En la práctica, la resolución busca blindar a la dictadura venezolana frente a las acciones militares de los Estados Unidos, incluso cuando éstas apunten a neutralizar a organizaciones narcoterroristas como el Cartel de los Soles, señalado por la justicia estadounidense como uno de los principales exportadores de cocaína hacia la Unión Americana. Esto ordenaría de ser aprobado. Resolución concurrente para ordenar retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades no autorizadas por el Congreso. Sección 2. Terminación del uso de fuerzas estadounidenses en hostilidades. Conforme a la resolución de poderes de guerra, el Congreso ordena al presidente terminar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades contra, primero, la República Bolivariana de Venezuela o cualquier parte de su gobierno o fuerzas armadas. Segundo, cualquier organización criminal transnacional designada como organización terrorista extranjera o terrorista global especialmente designado desde el 20 de febrero de 2025, salvo que exista una declaración de guerra o autorización específica posterior a la fecha de adopción de esta resolución concurrente. No es la primera vez que la congresista demócrata Ilhan Omar, que lidera esta resolución, está en el ojo del huracán. Sus posturas polémicas, desde defender al régimen de Cuba hasta sus comentarios contra Israel y el asesinato de Charlie Kirk, han desatado una ola de críticas de sus colegas en el Capitolio y del propio presidente Donald Trump. Ahora el Comité de Ética podría sancionarla formalmente tras las denuncias presentadas por representantes republicanos que la acusan de afectar la dignidad de la Cámara de Representantes.
Con la cabeza siempre cubierta por el hijab islámico, Ilhan Omar representa el ala más radical del Partido Demócrata. Nació en Somalia y llegó a Estados Unidos como refugiada en 1995. En el año 2000 obtuvo la ciudadanía y se convirtió en la primera congresista de origen somalí, respaldada por la comunidad musulmana de su distrito, el Quinto de Minnesota. Hoy su nombre se asocia a una polémica defensa del régimen de Nicolás Maduro. Hace apenas 2 semanas pedía así frenar el despliegue naval contra organizaciones narcoterroristas, entre ellas el Cártel de los Soles, que según la justicia estadounidense encabeza el propio Maduro. Denuncio la acción militar ilegal del presidente Trump y la escalada en el Caribe. Tras el último ataque, una semana después, siguen sin autoridad legal para realizar estos ataques. Seré clara, no hay justificación legal para esto. Sus discursos radicales le han valido acusaciones de antisemitismo y hasta sanciones en el Congreso. En 2023 fue removida de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en parte por sus declaraciones contra el gobierno de Israel y la comunidad judía. Este post en redes sociales de 2019 ha sido uno de sus más cuestionados. Israel ha hipnotizado al mundo. Que Alá despierte a la gente y les ayude a ver las maldades de Israel. Omar también ha defendido al régimen cubano. Incluso visitó la isla en 2024 con una delegación y a su regreso cuestionó la designación de Cuba como país patrocinador del terrorismo. Como muchos estadounidenses, estoy profundamente frustrada por las continuas políticas de la era Trump sobre Cuba. Tras 65 años de sufrimiento bajo el embargo estadounidense, la injustificada designación de Cuba como país terrorista causa nuevas dificultades al pueblo de la isla. Su último escándalo se dio tras el asesinato de Charlie Kirk. Un día después del crimen, la representante concedió una entrevista en la cual insinuó que el activista conservador tenía la culpa de su asesinato. En un discurso 8 días después, dijo que era un hombre odioso, añadiendo graves descalificativos. Creo que aquellos de ustedes interesados en reescribir la historia de este hombre odioso están llenos de... El Comité de Ética del Congreso podría sancionarla. Representantes republicanos han presentado peticiones de censura contra Omar recogiendo los incidentes protagonizados por ella y acusándola de afectar la dignidad de la Cámara y de incumplir las normas de conducta legislativa.